¿Me escucho? ¿Sí me escucho? Amén. Muy buenos días, amados y amadas del Señor, los que estamos aquí presentes y los que están a modo virtual, reciban las más ricas bendiciones de parte de nuestro Rey. Hoy es un día muy especial porque hoy voy a hablar de un tema que va a incomodar a muchos. Voy a hablar lo que el cielo dicta. Voy a hablar lo que el corazón de Dios palpita. Y cuando se habla de la santidad, a muchos incomoda. Hoy voy a hablar de la santidad de Dios. Un llamado a la tristeza. Le pregunto, si la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿es importante o no la santidad? Todos queremos ver a Dios y un día vivir con Él para siempre. Pero sin santidad no se logrará ese objetivo. Le pregunto, ¿cómo andamos? ¿Tiene Dios acaso sentimientos? ¿Afecta nuestra conducta a Dios? ¿Pueden nuestras acciones afectar el corazón de Dios? Según los antiguos filósofos, Dios no sentía porque Él es Dios y Él es perfecto. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia claramente dicta lo que Dios siente en su corazón. Quisiera que me regalaras toda su atención, porque hablar de esto desde los altares es lo que Dios está llamando a su pueblo a hacer, y especialmente a los líderes que tienen una responsabilidad por un rebaño que cuidar. A Dios le importa lo que tú y yo hacemos. El Salmo 78, verso 40 y 41 dicta lo siguiente. Quizá la versión que voy a usar no es la versión suya, pero esa es la nueva versión, Nuevo Mundo. Y ella dice, cuán a menudo se rebelan contra él en el desierto. Lo hacían sentirse herido en el desierto árido. Vez tras vez ponían a Dios a prueba y causaron dolor aún al Santo de Israel. Si el Salmo lo dicta y si el salmista lo escribe, claramente Dios se duele por lo que tú y yo hacemos. ¿Acaso Dios hace preguntas como nosotros le hacemos preguntas a Él? ¿Siente Dios cómo lo tratamos a Él? Cada uno de los textos que voy a estar tocando en esta mañana, voy a darles una explicación lo más breve que pueda. Libro de Malaquías, por favor, acompáñeme al libro de Malaquías.
Capítulo 1 del libro de Malaquías. Este es el último número, el último libro antes de que empiece el Nuevo Testamento. Versículo 6 dicta lo siguiente: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, dice nuestro rey, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. Se está refiriendo a un remanente específico, a unos que tenían una responsabilidad en el altar y a unos que tenían una responsabilidad de llevar el nombre del Señor muy en alto. Se está dirigiendo a los sacerdotes. Que menospreciáis mi nombre y decís, ve hasta donde el ser humano, ¿sí?, lo lleva a perder su conciencia y no darse cuenta o no quiere darse cuenta. Dice el texto, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Caracteriza el pecado la mente del ser humano? ¿Pierde la sensibilidad por la santidad de Dios cuando el hombre peca? Escúcheme, porque esto le va a estorbar. Escúcheme, porque esto tiene que incomodarnos a todos. Porque estamos en vísperas de los últimos tiempos. Está pronta su venida. Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Wow. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti y le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Por favor, brinque al versículo 13. Mira el diálogo. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. ¿Sabes cómo le llamo yo a esto? La decadencia que ha venido teniendo el pueblo, su iglesia, los redimidos, los que fueron apartados, los que fueron comprados, y que con gratitud debiéramos de estar humillados. Más bien tomamos el llamado de Dios como lo que sobra y no como lo importante que debe de hacer. A esto yo le llamo indolencia. A esto yo lo llamo hasta donde ha caído el ser humano, que dice temer a Dios, que dice amar a Dios, que dice por sobre todas las cosas, Él es Señor de mi vida. Trayéndole los sacrificios que no
valían ni tan siquiera la pena regalarlos porque no eran aceptables. Lo cojo, el ciego, el renco, que si eso los judíos que lo llevaban al templo lo ofrecían como regalo, no lo podían ni tan siquiera regalar, ni otro tan siquiera recogerlo, porque no valían nada. Y eso era lo que se le ofrecía al Señor en el altar. ¡Oh, qué fastidio es eso! ¿Sabes que nosotros, el pueblo de Dios, a este siglo, a eso hemos llegado? A darle a Dios lo que sobra y no lo que verdaderamente se le debe llamar primicia. ¡Oh, qué fastidio es la oración! Porque todos nosotros lo hemos puesto por lo que sobra y no por lo que Él vale y se merece recibir de nosotros. Cuando yo le dije que yo llamaba a eso indolencia, maldito, dice Jeremías 48:10, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Maldito el que exponga como no tiene que ser la palabra de Dios, o servir en el altar como Él se lo merece. La palabra indolencia, escúcheme esto. Y si usted se identifica con esto, más vale que hagan un alto en el camino. Negligencia, apático, perezoso, flojo, haragán, vago, inerte, inútil, ocioso, dejado, abandonado, flemático. ¿Ha decaído usted a esto? Que ya lo de Dios no es tu primer amor. Lo insensible del ser humano despierta el sentimiento de dolor al corazón de Dios. Estoy convencido de que la única manera para conocer la plenitud del gozo del Señor es participar de su tristeza. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que Dios llora como tú y yo lo hacemos? ¿Alguna vez usted ha podido entender que hay algo que le entristece por sobre mucho a Dios? Dios se entristece, sí. Él se duele por el pecado suyo y mío. Los que verdaderamente andan con Él entran en su tristeza. Quizás usted no ha experimentado a conciencia la pérdida de un ser amado que ha estado cerca por años y que ha marcado tu vida para bien. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos si verdaderamente Dios está con nosotros? Y damos por asentado de que Dios está con nosotros y no nos abandona. Hay algo que entristece el corazón de Dios. Hay algo que lo aleja de usted y de mí. Y es la indolencia que nosotros tengamos para el servicio a Él.
Quisiera que por favor fueran conmigo al libro de Génesis, capítulo 6, versos 5 y 6. En los días de Noé, dicta la palabra, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En ningún momento se ve un cambio en el corazón y en los pensamientos, y mucho menos en el estilo de vida de esta generación. Iba en decadencia. Aquí había pueblo de Dios. Aquí había remanente del pueblo de Dios. Pero su continuo era el hacer el mal. Verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. Escúchame esto. Cuando yo aprendí de esto, porque investigué esta palabra, la maldad. Esta palabra, la maldad, destroza el corazón de Dios. Fisura el corazón de Dios. El hombre lo que estaba haciendo era despertando la santidad y la ira de Dios. Wow. Tú que me ves en casa, solo Dios sabe si tú tienes la cámara encendida. Pero más que la cámara hoy, quiero que abras el corazón. La trompeta está pronta a sonar. La venida de Él está pronta a ser dictada. Escúchame, iglesia, tú que estás aquí. Lo único que despierta el pecado suyo y mío es la santidad de Dios. Cuando yo me di cuenta de esto, ¿qué tiene que ver el pecado con que despierte la santidad de Dios y la ira de Dios? Porque lo único que le demanda a Dios para que Él descargue su ira y su juicio es el pecado. Y es la eterna justicia y la eterna santidad la que dictan la sentencia de lo que Dios no va a tolerar más que siga haciéndose. Ya basta de estar fingiendo ser lo que no nos comportamos como debiéramos de ser. Mi hermano, no te juzga un hombre, ni te califica un hombre, ni te mide por lo que tú dictes con tus labios y cómo vives. El que dicta es Dios la sentencia. Y lo único que despierta la ira de Dios es el pecado y la santidad. Si usted lee el versículo 7, después del 6, Dios mandó juicio para limpiar la tierra. ¿Se equivocó Dios por hacer al hombre? No. Génesis 1:31 dice que le fue y le pareció bien a Dios haber hecho. Que todo lo que hizo fue bueno y en gran manera. Y aquí se estaba doliendo.
Porque la decadencia del hombre, su estado de pecado, lo único que estaba haciendo era deteriorando la perfecta imagen de Dios que había creado en usted y en mí. No nos hemos dado cuenta que lo que se está deteriorando es la imagen inmaculada que Dios puso en usted y en mí. Y lo único que hacemos es ponernos pasta para no vernos feo. Pero en realidad el pecado desfigura al hombre. Es un llamado a la tristeza. Es un llamado a hacer un alto en el camino y velar cómo yo estoy llevando mi vida delante de Él. Esta palabra maldad en hebreo es cortar hasta el corazón. Tal es su corazón, dice la Biblia, tal es Él. Dios, cuando hizo al hombre, le dio un corazón perfecto. Pero en Ezequiel, Dios dice que le tiene que dar un nuevo corazón. Es el deterioro. Es el deterioro que ha llevado al hombre a no cuidar su tesoro que Dios había puesto en su corazón. La maldad de la humildad lastima profundamente a Dios y le causa mucho dolor en su corazón. Yo quiero volver a repetir esto. La maldad de la humanidad lastima profundamente a Dios y le causa mucho dolor en su corazón. Dios se sentía triste porque su imagen se estaba deteriorando, la que había puesto a imagen de Él. Y si tú no tienes la imagen de Él, se está haciendo otra imagen que es la contraria a Él. Por eso es que el hombre se ha vuelto perverso. Por eso es que el hombre no mide las consecuencias de una decisión por pecar. Nuestro agradecimiento es estar de rodillas ante el todo suficiente y darle gratitud por lo que Él hizo a través de su Hijo. Pero qué fastidio es eso. Mi prioridad son otras cosas y no el celo. La Biblia dice, y escúcheme en esto, porque ahora usted va a entender la obra redentora. Jesucristo a través del profeta Isaías dice en Isaías 53, verso 3, varón de dolores, experimentado en quebranto. Verso 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El pecado de la humanidad causó eso a Dios. Y escúchame esto. Jesucristo entró a la herida que le había hecho el pecado a Dios y metió hasta lo más profundo y tocó la herida que le había hecho el pecado a Dios. Y el Padre se dolió. Sí, se dolió. Porque la obra redentora lo que hizo fue acordarle al corazón de Dios su herida. Y la única manera
para que dejara de sulfurar el corazón de Dios, era que Jesucristo tocara lo que más le dolía. Por eso es que Dios se dolió. Por eso es que Él descargó toda su ira sobre su Hijo y le dio la espalda. Porque lo único que a Dios le da la espalda, a usted y a mí, es lo que tú y yo hacemos, que a Él no le agrada. Escucha lo que dice la palabra de Dios, porque en el Antiguo como en el Nuevo, hubieron hombres de Dios que no estudiaban a Dios. Escúchame esto. Los hombres del Antiguo y Nuevo Testamento no estudiaban a Dios. Ellos querían entristecerse con Dios. La Biblia dice, escúchame, hay una gloria. Escúchame esto y escríbalo. David descubrió una gloria que solo los que tienen intimidad con Dios la llegan a encontrar. Hay una gloria que le trae alegría, lo alegra a él. Y hay otra que lo representa a él. Y quizás el hombre se ha inclinado más por aquella gloria que le pide en oración para representarlo a él. Pero la que la va a traer más gozo a Dios es la gloria que lo lleva a conocer cuánto él se entristece por todos aquellos que le fallan. Escúchame lo que dice la Biblia de esto que le estoy hablando. El Salmo 119, verso 158, dicta el salmista: ver a esos traidores me enferma el corazón, porque no les importa nada tu palabra. Esto trae gozo. Esto es entristecerse como Dios se entristece. Esto me enferma, decía el salmista. ¿Por qué? Porque no les importa tu palabra. En el Salmo 139, verso 20 en adelante, dicta la escritura: hablan de ti engañosamente, se rebelan contra ti. Mira la estatura que ha llegado este hombre. Verso 21, Señor, tú conoces el corazón y puedes dar testimonio de lo que yo siento en el mío. No odio a los que te aborrecen, los odio porque no te aman a ti. Y me repugna ver tales indignidades hechas a tu santo nombre. ¡Wow! Esto me sacó a mí un wow. En otras palabras, lo que el salmista le está diciendo: Señor, tú puedes dar testimonio de mí, de mi propio corazón, porque eso que hacen ellos me entristece por lo que le están haciendo al tuyo. Esto es llegar al corazón de Dios y poder entenderlo, lo que Dios siente. Mi hermano, perdónenme los que están aquí, perdónenme los que están en casa y perdónenme todos los que van a escuchar esto. Decir que se ama a Dios sin conocer lo que Él se entristece, tú y yo no lo conocemos. Nos hemos dado a la tarea
de conocer su palabra para saturarnos de conocimiento. Pero nunca hemos estudiado el corazón de Él para ver lo que Él siente. El odio que David sentía por sus enemigos provenía de su celo por Dios. El odio que David sentía por sus enemigos provenía del celo que él sentía por Dios. Su odio era un deseo por la justicia de Dios y por la venganza personal. Dios no tuvo compasión de aquellos que le dieron la espalda. Y no tendrá compasión de aquellos que, sabiendo la verdad y no la cumplen, su ira descargará. David odiaba lo que Dios odiaba. Se entristecía por lo que a él le entristecía. Hoy nos interesa más conocer su palabra por conocimiento que conocer su corazón por sus sentimientos. ¿Escuchó eso? ¿Qué agrada más a Dios en estos tiempos? ¿Estar saturado de conocimiento o conocer el corazón de Dios por sus sentimientos? Todo el mundo quiere figurar. Todo el mundo quiere robar cámaras. Pero solo el que está en el anonimato y se encierra con Dios conoce los sentimientos de Dios y por ellos apunta. El libro de Amós, el profeta Amós, en el capítulo 6, verso 1 en adelante, el profeta cita y empieza con un ¡ay! ¿Sabe qué significa un ay? ¿Qué aflicción les espera a todos aquellos que caminan en contra de él? ¡Wow! Que están a sus anchas en medio de lujos en Jerusalén. Y ustedes que se sientan seguros en Samaria son falsos y conocidos en Israel, y la gente acude a ustedes a buscar de ayuda. Al no tener discernimiento, al desconocerlo, el mundo espiritual, le piden consejos a aquellos que no llevan una vida recta delante de Dios. Wow. ¿Cómo usted sin discernimiento va a ir a pedirle consejo a una persona que no camina en rectitud delante de Dios? Y esto era lo que estaban haciendo el pueblo de Israel, que iban a buscar a los líderes para pedirles consejo. Y escucha esto, porque sigue diciendo la palabra. Pero vayan a Calne y vean lo que ocurrió allí. Vayan luego a la gran ciudad de Hamat y desciendan a la ciudad filistea de Gat. Ustedes no son mejores que ellos y miren cómo fueron destruidos. Una seguridad falsa era lo que ellos se recostaban.
¿Cómo sabe el hombre que usted tiene el corazón recto delante de Dios? Si el que lo va a juzgar es Dios, que es perfecto. Verso 3. No quieren pensar en el desastre que viene, pero sus acciones solo lo acercan más el día del juicio. Wow. Esto es para detenerse. Esto es para hacer un alto en el camino. El viaje suyo no fue llegar a la iglesia. El viaje suyo termina en el cielo. Tú no puedes ponerle un apellido a una fe que no tiene fundamento en el temor y la santidad de Dios. Vivimos por apariencia, pero aquel que desenmascara es el que te lleva al juicio. Qué terrible será para ustedes, verso 4, que se dejan caer en camas de marfil y que están a sus anchas y sus sillones comiendo cordero tierno del rebaño y becerros erectos engordados en el establo, y a Dios le llevaban lo inmundo. Para ellos seleccionaban lo mejor. Para ellos eran las mejores camas, los mejores cenas. Y a Dios lo que le sobraba, lo que ni tan siquiera el mendigo podía cogerlo. Ya basta de estar llevando una vida a medias. El juicio de Dios se acerca. Escuchen lo que dice el libro de Ezequiel, y yo lloré. Yo lloré cuando vi este versículo porque tocó mi vida. Ezequiel 9, verso 4 y verso 5 dice la palabra de Dios. Vaya, para que vean que no lo estoy inventando. Les dijo Dios. Es Dios el que les dijo: recorrer las calles de Jerusalén, recorrer las calles de Alajuela, de San José, de Heredia, de Limón, de todas las provincias. Y pongo una marca en la frente de todos los que lloran y sufren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Luego, verso 5, oí al Señor decir a los demás hombres: síganlo por toda la ciudad y maten a todos los que no tengan la marca en la frente. No tengan compasión, no tengan lástima de nadie. ¡Wow! ¿Sabe qué significa esto? Dios mandó a poner una marca a todos los hombres que se entristecían por el pecado que se estaban cometiendo en las ciudades de Jerusalén. Y todos aquellos hombres que fueron enviados tenían que tener el discernimiento para saber cuál corazón sentía como el de Dios. Porque sólo así se le podía poner la marca que Dios decía que se le pusiera. Pero hay de aquellos que no calificaban para esa marca,
Como marca fue cuando Dios los sacó de Egipto, que les dijo, pongan la sangre en los dinteles. Porque vendrá alguien que se llevará a todos aquellos que no tienen la sangre en los dinteles. Satanás es un imitador. Escúchame, Apocalipsis 7, verso 3, habla que van a recibir una marca. Esa marca, mi amado, es la última letra del alfabeto hebreo. Teus. Esta marca es la marca de la cruz. Simboliza una marca como la imagen de la cruz. Y los que no tienen esta marca, mi hermano, no es decir que usted es cristiano. Y mucho menos decir que usted es evangélico. Y mucho menos decir que usted asiste a fuente de bendición. Lo que Dios está diciendo en esta mañana, que hagan digna su vocación por los cuales fueron llamados a ser. Es un llamado a la tristeza que se duele. Cuando usted ve a alguien que está haciendo lo incorrecto, porque eso entristece a Dios y menosprecia la imagen de Dios. Satanás pondrá esa marca, lo dice Apocalipsis 13. Él pondrá su marca. Israel fue aconsejado en aquella época apartarse de la maldad. Hoy el llamado es vehemente apartarse de la maldad. Hoy mi llamado desde este altar es: apartémonos del pecado antes de que el juicio de Dios descienda. Esto es serio. Esto es serio. Sentir como aquellos hombres sentían, vivir como aquellos hombres vivían, es porque se dieron cuenta y descubrieron que no era un asunto de conocer, sino un asunto de cómo Dios sentía en su corazón. Hoy la iglesia se encarga de información, pero no de sentimiento del corazón de Dios. Y este es mi llamado en esta mañana. Este es mi llamado desde este altar. Hay 3 pecados que en el libro de Amós se dictan claramente. 3 pecados en lo que acaba de leer que dictan claramente: el sexo desenfrenado, la lujuria, la lascivia, el vivir en la glotonería, en la abundancia y olvidarse del que no tiene, y de llevar una vida tibia, indolente delante de la presencia de Dios. No me digas que tú le sirves a Dios cuando ni tan siquiera le crees a Dios. No me digas que Dios es su temor cuando primero te aseguras estar bien y después Él.
Dios me llamó a cuidar su corazón y no su billetera. Hablar de fe cuando no se vive en la fe no es fe. No, no nos engañemos. Decir que yo me aparté de Dios y todavía mi naturaleza pecaminosa me inclina a fallarle. No, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Escúchame. Esto te tiene que incomodar como me incomodó a mí. Cuando Amón empieza a decir, ¡ay! ¿Sabe qué significa eso? Deténgase y examínate antes de continuar caminando. Escúchame. Quiero terminar con algo. Segunda de Samuel, quiero que tú vayas. Y voy a pedirle a Marialita. Voy a pedirle a Dedita. Si tu acción no glorifica a Dios, deténgase y no la haga. Yo quiero volver a repetir esto. Si tu acción a la que vas determinado a hacer no va a glorificar su nombre, deténgase, no la hagas. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 1, dice la palabra: estas son las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel. Hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. Santo. Santo es su nombre. Yo quiero volver a repetir este texto, porque esto fueron palabras del Altísimo a un hombre que tenía y puso la estatura de su corazón al corazón de Dios. No importa lo que usted hizo, es lo importante lo que hoy hagamos para calificar para mañana. Dios no tomó en cuenta el pecado de David por lo que hizo, sino su restauración total. Porque su fin era restaurar la imagen que había perdido de aquel que lo había salvado. Tu ayer no tiene importancia, pero tu hoy es la plataforma que te impulsa para un destino eterno. Estas son las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel. Y aquellos que vivían en pecado hacían sus instrumentos y hacían sus fiestas paganas en el mismo altar de Dios.
Habían quitado la imagen de Dios para ponerse ellos en lugar de Dios. Eso lo dice Nehemías. A eso llegó Tobías, uno de los líderes de la casa de Dios. Quitó todo lo santo y puso lo profano. Y David dice: dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. Un hombre que se cuidó, que todo lo que hacía glorificaba su nombre. Si lo que hoy tú vas a hacer no lo glorifica a Él, no lo hagas. Porque eso va a entristecer su corazón. Póngase de pie, vamos a adorar al que vive. Son 18 páginas de este estudio. Solamente di 4. Suficiente para que hagas un alto. Tú y yo, hoy, y los que están en casa, póngase de pie. Porque el Altísimo está aquí y está en su casa. Si todavía hay temor, si todavía queda algo de temor en tu corazón y en el mío, adorémosle. 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 Sobre todo lo espera. El amor no hace nada indebido. Dios, no por nuestra justicia, sino por la justicia de aquel perfecto. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor, a conocer tu corazón para sentir como tú sientes. Llévanos a la estatura, Dios, de tu imagen perfecta, a Jesucristo. El mundo tiene que conocerlo no por lo que yo diga, sino por lo que yo represento e irradio su presencia. Que te conozcan por lo que yo represento y no por lo que yo conozco de ti. Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra selle el compromiso a la santidad, porque esa es la oportunidad que tú nos das. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, descienda con gloria y poder y bendiga a cada hogar y a cada familia hoy aquí representada y las que están en casa. Quedan en paz. Les bendigo 1000 veces. Los amamos. Voy a pedirle a